Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Este video lo hago pues para recopilar todo lo que deben entregar en esta actividad. El primer ejercicio, ya saben, es solo categorizar cada una de las premisas, proposiciones que les dan. Ustedes definen el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cúpula y el término predicado. Entonces ya sabemos que hay 4 clasificaciones, la A, la E, la I y la O. Ahí les envié el cuadro. Entonces el cuantificador en todos los estudiantes ganan el curso, puede ser todos, el término sujeto estudiante, la cualidad o cúpula ganan y el término predicado curso. Así es como deben presentar. Finalmente, ustedes lo que van a hacer es graficar cómo son sus proposiciones según su clasificación, si son contrarias, si son contradictorias, si son subalternas o si son subcontrarias. En el segundo punto, rápidamente, eh, solo es definir si el razonamiento que les dan es un razonamiento inductivo o es un razonamiento deductivo. Entonces ustedes aplican el concepto cuando un razonamiento es inductivo, cuando implica un proceso de generalización desde experiencias concretas a partir de las cuales se pueden generar o se derivan conclusiones posibles de lo particular a lo general. Y cuando un razonamiento es deductivo, pues es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Entonces va de lo general a lo particular. Ahí solo es definir. En el tercer ejercicio, ustedes deben generar a partir de un lenguaje simbólico, como lo hacíamos en la actividad 1, es importante que diseñen sus proposiciones y generen el lenguaje natural. Siempre, la mayoría de ejercicios, las premisas se unen con una conjunción. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esas conjunciones se pueden o se colocan como puntos seguidos, pues para que el lenguaje natural quede un poco más coherente, ¿no? No tanto sino unimos esas premisas con los puntos seguidos. Listo, entonces, ¿qué es lo importante de esta actividad? Lo importante de esta actividad son las reglas de inferencia. ¿Para qué nos sirven esas reglas de inferencia? Esas reglas de inferencia nos sirven para poder demostrar la validez de un argumento. Entonces, recuerden que para poder aplicar las leyes de inferencia debemos tener una tautología. ¿Listo? Entonces, esas tablas de verdad que les van a dar en esta actividad van a ser tautologías. Lo primero que hacen, las simulan, van al entorno práctico y realizan la simulación donde obtienen una tautología y luego hacen la tabla manual. Este ejercicio les va a poder servir para repasar para todo lo que viene en la sustentación o en el POC. Entonces, hagámoslo pues a conciencia. Recordemos que el conector y siempre cuando tenemos dos proposiciones verdaderas, el conector y responde y son verdaderas, en otro caso son falsas. Cuando tenemos el conector o son dos falsas, cuando tenemos dos proposiciones falsas es falso, en otro caso verdadero. Cuando tenemos el conector el condicional, si tenemos una proposición verdadera y una falsa, es falso y en otro caso verdadero. Y cuando tenemos el bicondicional es verdadero y falso solo cuando las dos proposiciones son iguales. Entonces son conceptos pues muy sencillos, no se vayan a preocupar de la complejidad de esta actividad porque no lo es, lo importante es que la aborden, ¿cierto? Quiero explicarles un poco cómo funcionan estas reglas. Entonces, el modus ponendo pones en qué actúa. Siempre actúa con un condicional. ¿Qué es un condicional? Pues cuando nosotros tenemos un antecedente y un consecuente, ¿cierto? Entonces, modus ponendo pones, modus tollendo tones. Si ustedes se pueden dar cuenta, todas las reglas actúan entre dos premisas, excepto el silogismo constructivo, que actúa sobre tres premisas, o la simplificación, que actúa sobre una sola premisa, donde podemos elegir
tanto una proposición como la otra, ¿cierto? Entonces vamos a repasar un poquito estas reglas, pues para que tengan mayor claridad de qué es lo que deben hacer en esta actividad. Modus ponendo ponens es una regla que actúa sobre una premisa donde encontremos un condicional, ¿cierto? Y una premisa cualquiera. ¿Cómo funciona? Que si esa premisa cualquiera es el antecedente de ese condicional, nosotros vamos a concluir el consecuente. En el modo tollendo tollens actúa sobre el consecuente. Entonces, si tenemos un condicional y una premisa cualquiera y donde esa premisa cualquiera sea la negación de ese consecuente, sencillamente nosotros concluimos la negación del antecedente. ¿Cómo funciona el silogismo hipotético? Si nosotros tenemos dos condicionales y ustedes aquí notan, si en el segundo condicional el antecedente es el consecuente del primero, pues sencillamente nosotros concluimos el antecedente del primer condicional con el consecuente del segundo condicional. ¿Cómo funciona el silogismo disyuntivo? También conocido como modus eh, ponendo ponens. Funciona sobre una disyunción, o sea, tenemos dos proposiciones con una disyunción. Y si tenemos otra premisa cualquiera que me niegue cualquiera de esas dos proposiciones, pues sencillamente yo concluyo la otra. Y el silogismo constructivo se debe cumplir absolutamente esta regla de tres premisas donde tenga dos condicionales. En el primer condicional, ¿ve? P entonces Q, eso, dos proposiciones cualquiera. R entonces S, entonces son cuatro proposiciones cualquiera. Pero que en mi tercera premisa tenga P o R, que son los antecedentes, ¿cierto? Los antecedentes de mis condicionales, pues yo concluyo Q o S, que son los consecuentes de mis condicionales. ¿Qué es la conjunción? La regla de inferencia de la conjunción. Pues que si yo tengo dos premisas, yo las puedo unir con una conjunción. Y la simplificación igual. Si yo tengo dos premisas, o sea, unidas con un conector y, yo puedo elegir a P en una simplificación o yo puedo elegir a Q. Entonces digamos que estas son las reglas más usadas en esta actividad. Vamos a revisar este ejercicio. Entonces recuerden, deben crear el lenguaje natural, deben crear la simulación de la tabla en el lenguaje, en el simulador y deben realizar la tabla manual. ¿Listo? A partir de eso sacamos las premisas. ¿Cómo nosotros determinamos las premisas? Pues son todas aquellas que están unidas por los conectores y. Entonces, este ejercicio, supongamos que tenemos el argumento. Si no compramos una parcela, entonces construimos una casa. Si construimos una casa, no compramos un apartamento. Si no compramos un apartamento, entonces compramos muebles. No compramos una parcela. No compramos muebles o compramos un apartamento. Cuando nosotros tenemos por lo tanto, nosotros sabemos qué es la conclusión y es lo que vamos a demostrar con las leyes de inferencia. Entonces tenemos este ejercicio. La primera es no P, entonces Q, que es mi premisa 1 que va hasta este punto. Luego, mi premisa 2 es la que va hasta este punto. Mi premisa 3 es la que va hasta este punto. Mi premisa 4 es la que va hasta este punto. Y mi premisa 5. La 6 es la conclusión, ¿listo? O sea, ¿qué debemos hacer? Aplicar leyes de inferencia a estas 5 premisas para llegar a esta conclusión. Entonces, ¿cuál es la primera que podemos? Nosotros si observamos, lo primero que podemos hacer es por silogismo hipotético en 1, en 2 y en 3 obtenemos no P. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funcionaba el silogismo hipotético?
Q entonces no R, no R entonces no S, y no R entonces no S. Entonces, ¿qué concluimos? No P entonces no S. Ahora, por modos ponendo pones entre 4 y 6. Veamos 4, que es una proposición solita negada, y veamos 6, que tenemos no P, entonces S. ¿Qué nos decía modos ponendo pones? Que si tenemos un antecedente y tenemos un condicional y tenemos una premisa cualquiera, y esa premisa cualquiera es el antecedente del condicional, yo concluyo el consecuente. ¿Listo? Y luego por silogismo disyuntivo entre 5 y 7, pues sencillamente aquí tengo yo dos proposiciones unidas por una disyunción y tengo la negación de una de ellas, concluyo la siguiente. Y eso es sencillamente, es un juego de estas reglas de inferencia, de ver cómo yo las manejo entre dos reglas o tres y llego a mi conclusión. Se genera la tabla simulada. Veamos este otro ejemplo. Entonces, ustedes se dan cuenta que tengo aquí mi premisa 1, tengo aquí mi premisa 2 y tengo aquí mi premisa 3. Tengo que demostrar esto, ¿cierto? Genero mi tabla manual, ¿cierto? Primero debo hacer mi premisa 1, luego mi premisa 2, mi premisa 3 y luego finalmente. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues revisar cómo opero estas tres premisas para llegar a mi conclusión. Entonces, en esta parte, pues, ¿qué podemos hacer? Lo primero que debemos hacer cuando tenemos dos proposiciones unidas con un conector y es separarlas, ¿cierto? Mediante la simplificación. Entonces, aquí obtengo a Q aplicando simplificación en P3. Y ya teniendo a Q, reviso mi premisa 1, que tengo R, entonces no Q. Y si tengo a Q, aplico modus tollendo, porque me dice que si tengo un condicional y una premisa cualquiera, y esa premisa cualquiera es la negación del consecuente, concluyo mi antecedente. Es eso lo que deben hacer. Entonces yo los invito a que por favor abordemos esa actividad. eh, el ejercicio, digamos que tiene un mayor grado de complejidad, es sencillamente el 3, pero es una aplicación de lo que ya vimos en la actividad 1. No dejen para último momento, les restan 5 días en los que pueden abordar esta tarea, no les demanda más de 2 horas. Eh, Esfuércense por favor este último mes que les queda. Ya están llegando a la meta y pues lo importante es que culminen ese camino con los mejores resultados y haciendo las cosas lo mejor que puedan. Los invito a que cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, la coloquen en el correo interno. Hoy y mañana no, no los voy a poder atender mucho porque estoy con unos componentes prácticos, pero pues en la medida que vaya pudiendo resolver sus dudas, ya sea en el grupo de Skype o por WhatsApp, pues estamos en comunicación. Lo importante es que tomen acción sobre la actividad y mucho ánimo, muchas bendiciones.